Buen día, bienvenidos a Postdata, es miércoles 30 de octubre, le tenemos las noticias. Pese a que ha transcurrido prácticamente mes y medio de que el Cabildo de Cotija autorizó al alcalde Juan Pablo Aguilar a separarse del cargo, el Congreso de Michoacán no ha intervenido y apenas este lunes el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora pidió le informen del caso. El dirigente del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, denunció que cerca de 200 personas han desaparecido en Cotija sin dejar rastro, mientras que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya prefiere andar en Europa promocionando el queso. Con aumentos promedio de entre 4 y 9% a las tarifas de impuestos, derechos y servicios municipales, comisiones de Hacienda y Presupuesto autorizaron las leyes de ingresos de 30 municipios michoacanos para el 2025. Para exigir que no haya restricciones ni prohibiciones para jaripeos, corridas de toros y peleas de gallos, empresarios y trabajadores de este sector caminaron por las principales calles de Morelia y se manifestaron frente al Congreso local. Por mayoría de votos, el Cabildo de Morelia autorizó la cuenta pública municipal correspondiente al tercer trimestre del 2024, que cerró con un saldo a favor del gobierno local por 416 millones de pesos. Tras comprometer no politizar el tema y solo emitir opiniones técnicas, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, llamó al gobierno estatal a entablar diálogo con los transportistas inconformes con la construcción del teleférico. El administrador estatal de los servicios al contribuyente, Ignacio Zamudio, anunció que a partir de octubre están exentos de presentar la declaración anual los ciudadanos que están inscritos en el régimen simplificado de confianza. En apoyo a los más de 3 millones de contribuyentes registrados en Michoacán, el SAT anunció facilidades para el pago de adeudos fiscales, que pueden ir desde el pago a plazos, reducción de multas y también el pago en parcialidades. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros, un gusto saludarle en esta mañana de miércoles 30 de octubre. Como todos los días, le recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable, estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Si lo prefiere, ya estamos también listos en la plataforma Facebook, donde usted nos encuentra como postdata.news. Estamos también a sus órdenes. Y quedamos pendientes de sus comentarios, críticas, sugerencias. Soy su servidor, Carlos Monge. En esta mañana de miércoles estamos arrancando a 11 grados, una mañana fresca, algo fría, no hace mucho viento. El Meteorológico Nacional nos dice que vamos a llegar otra vez a los 25 grados, es decir, será caluroso por ahí de las 2, 3 de la tarde, para que usted lo tenga en cuenta. Y en este momento estamos a 11 grados.
Gracias pues por continuar con nosotros, gracias por sumarse a este espacio informativo. Y bueno, pues hoy vamos a empezar con una noticia, pues la verdad terrible, nos ha conmovido al gremio periodístico de Michoacán. Ayer por la noche nos dimos cuenta de que pues le arrebataron la vida, asesinaron arteramente al compañero Mauricio Cruz Solís. Él tenía transmisiones radiofónicas, un portal en internet, es un compañero periodista pues joven, todavía muy joven, que empezaba pues en esta ruta del periodismo, más conocido en los medios como Mauricio Solís. Y bueno, pues director de Radiorama Noticias, director también de Minuto por Minuto, participaba en otro programa denominado Jiribilla, estaba colaborando también en Primera Plana, aquí en la capital michoacana, en sus noticiarios radiofónicos también de Primera Plana, en fin, un compañero con el que pues muchos tuvimos oportunidad de convivir, de participar en algún programa. En mi caso, recientemente en el proceso electoral tuvimos oportunidad de estar 2, 3 ocasiones juntos platicando justamente sobre los comicios en la radio, en transmisiones que se hicieron por internet. Así es que pues ha sido sumamente doloroso, molesto, se queda uno frustrado porque pues fue un asesinato artero. Y para platicarnos los detalles, qué se sabe hasta el momento, es que también le agradezco a otro buen amigo, periodista, quien lidera los esfuerzos en este momento de Red 113, Marcos Morales, para platicar justamente sobre este desafortunado acontecimiento, este desafortunado asesinato. Mi estimado Marcos, un gusto saludarte. Hoy pues con este pesar que me imagino también te alcanza a ti por lo que ha sucedido. Buen día, ¿cómo estás? Hola Carlos, buen día, un gusto al poder saludarte. Pues vaya que sí, una situación que sacudió sin lugar a dudas al gremio periodístico y vaya, no somos la excepción. Vámonos con la información, y es que anoche cobardemente fue asesinado a balazos el periodista Mauricio Cruz Solís, eso en la zona centro de la ciudad, apenas minutos después de realizar una entrevista a comerciantes afectados tras el incendio en el mercado Tariacuri y al propio alcalde Carlos Manso. El joven comunicador hizo una transmisión en vivo para su plataforma Minuto por Minuto, donde recorrió el primer cuadro y recabó testimonios sobre las afectaciones que dejó el voraz incendio. Posteriormente acudió a la Casa de la Cultura, donde despacha el alcalde y también lo entrevistó, acompañado por otro comunicador. Concluyó con su labor y justamente al retirarse de dicho edificio, frente a él se detuvo una camioneta. De la unidad bajaron sicarios que le apuntaron. Mauricio trató de correr, pero los delincuentes comenzaron a dispararle y enseguida huyeron, mientras que el periodista cayó muerto sobre la vía pública. Para cuando llegaron policías y paramédicos, confirmaron el deceso del comunicador a consecuencia de al menos 4 impactos de bala que presentaba. Además, auxiliaron a una menor que resultó lesionada por una bala perdida y la trasladaron a un hospital. Mauricio contaba ya con años de labor periodística y actualmente colaboraba en distintas plataformas digitales, además de conducir noticieros en la poderosa de Uruapan y en Primera Plana. A decir de las autoridades, Mauricio Solís no estaba adherido a algún mecanismo de protección estatal ni federal, sin que hasta el momento se haya revelado algún móvil principal sobre este asesinato. Sin embargo, una de las principales líneas es su actividad como periodista. Sobre el condenable crimen, la Fiscalía General del Estado informó que inició la carpeta de investigación en apego al protocolo en materia de los delitos cometidos en agravio de periodistas y defensores de los derechos humanos. Mi estimado Carlos, es la información. Terrible lo que nos comentas, mi estimado Marcos. Ayer tuve oportunidad de intercambiar ahí algunos comentarios con otro buen amigo, Adán García, que seguramente también ubicas perfectamente. Ajá. Y muchos de nuestros radioescuchas, y le preguntaba qué había pasado con Mauricio, si en los últimos días les había manifestado alguna situación, alguna incomodidad, haber recibido alguna amenaza. Me comentaba Adán García que
no había tenido ninguna queja, no había manifestado sentirse amenazado en ningún sentido, y me decía además que ayer mismo habían convivido con él, ayer mismo habían tenido una reunión de trabajo, y bueno, pues para ellos también ahí en primera plana, en el estricto caso para Adán García, pues es una terrible noticia también, es una sorpresa pues mayúscula haberse enterado de este acontecimiento. Me parece que hoy lo menos que se exige, mi estimado Marcos, es justicia y pues conocer cuanto antes qué fue lo que pasó, por qué acabaron con la vida de este compañero, cuáles son las líneas de investigación por lo menos con las que van a empezar a trabajar. Sin lugar a dudas, y es que una parte de conocer esta verdad, conocer los móviles, conocer el por qué sucedieron los hechos, va encaminada, pues sí, al gremio periodístico, a todos los que realizamos esta labor, porque se encienden las alertas, sin lugar a dudas, pero sobre todo y principalmente para su familia, Carlos. Él deja en la orfandad a un pequeñito, un niño, ya no va a contar con su padre, se lo mataron. Sí, caray, es de lo más terrible, mi estimado Marcos. Me parece que pues nos ha conmovido a todo el gremio periodístico. Hemos participado pues ayer por la noche de la conversación, de las manifestaciones pues de tristeza, de enojo, de frustración, de exigencia de justicia por este terrible asesinato en un país que pues otra vez obliga a recordarlo, en un país donde hacer periodismo es de alto riesgo, inaudito, pero es así, en un país donde los últimos gobiernos, el de López Obrador en especial y ahora también y lamentablemente el de Claudia Sheinbaum, gustan de atacar a los medios de comunicación, se martirizan, se tiran al piso y atacan constantemente a los medios de comunicación, a los periodistas que se atreven a hacerles una pregunta que les incomoda. Es una terrible realidad la que se padece hoy en nuestro país en este sentido y que lamentablemente opera así en prácticamente todos los gobiernos emanados de Morena. Hoy las cifras a nivel internacional ponen a México en una condición complejísima, peligrosísima para ejercer el periodismo. Hoy tenemos documentales como el que hoy se transmite en Netflix, por ejemplo, el que se está ofertando en Netflix llamado Estado de Silencio, donde pone en evidencia las debilidades del sistema mexicano para otorgarle seguridad a toda la población y en este caso a los periodistas. Habla del fracaso que ha significado también los esquemas para apoyar a los periodistas en riesgo. En fin, una situación crítica, mi estimado Marcos, que tiene también a periodistas michoacanos recientemente asesinados, otros desaparecidos y hasta el momento, pues sin que se conozca absolutamente nada de ellos, sin que haya un avance siquiera en la justicia. Eso es lo peor, lo que podemos llegar, el que impere la impunidad, el que en su momento no haya personas detenidas, que no se llegue a esclarecer estos tipos de crímenes. Bueno, vaya todos, pero en este caso que estamos enfocados en el tema del periodista, el compañero Mauricio, es necesario que a la brevedad la autoridad logre esclarecer el por qué ocurrió, pero sobre todo, mi estimado Carlos, que haya personas detenidas y procesadas, que lleguen a una sentencia, sí, porque si no, esta situación pues pinta para que pudiera escalar. Ojalá que no, mi estimado Marcos. Hoy pues pésima la noticia, pésima la información con la que hemos arrancado, pero necesario y como bien señalas, un abrazo grande, enorme a la familia de nuestro compañero Mauricio Cruz Solís. En paz descanse, ojalá que ellos encuentren pronta resignación, ojalá que la vida le recompense a su pequeño que se ha quedado aquí sin su padre, que le han arrebatado a su padre, y ojalá que pronto tengamos información clara, precisa, contundente de qué fue lo que pasó y que los responsables estén ya en la cárcel. Te agradezco, Marcos, por la información que nos has compartido. Que tengas un miércoles en la medida de lo posible de lo mejor. Así que sea, mi estimado Carlos, ahí quedamos al pendiente, que tengan un buen día.
Gracias, Marcos. Ahí tiene usted lo que sucede. La verdad es que ha sido doloroso, ha sido complicado este tema con el que le estamos compartiendo, porque pues es un compañero con el que convivíamos, que veíamos la mayoría de manera cotidiana, que nos lo encontrábamos apasionado además de esta labor, de esta profesión, el periodismo, y sin duda pues molesta por todas las razones, simbra el darnos cuenta la manera en cómo ha sido asesinado. Para usted que nos sigue a través de las redes sociales, déjeme ponerle pues este video. Es duro, es complicado, es molesto seguir en estos asuntos, pero pues más vale que lo conozcamos, que sepamos qué es lo que está pasando, cuáles son las condiciones que privan en nuestro estado, en nuestro país en materia de inseguridad. Y para usted que nos sigue en redes sociales, pues lo va a ver con claridad. A usted que nos sigue en la radio, le voy a tratar de explicar lo que ya nos decía Marcos Morales, la manera en la que fue asesinado nuestro compañero Mauricio ayer allá en Uruapan. Vamos con el video, compañeros, por favor, para comentarlo. Ahí se aprecia en este video que usted va a ver en redes sociales como un vehículo, ahora sabemos que fue una camioneta, pero en el video, en la noche, un video pues lejano, habrá que decirlo, distante, muestra parte del centro de Uruapan, una de las calles principales, y se aprecia como una camioneta se detiene. En el video se aprecia el momento en el que se detiene, luego se escuchan disparos de arma de fuego, y en ese momento se aprecia también como el vehículo, la camioneta, pues sale a toda velocidad de la zona centro de Uruapan. Ahí en ese momento, cuando Mauricio Solís terminaba de hacer una transmisión que ya nos comentaba Marcos Morales para internet, en ese momento pues había sido asesinado. Terrible la inseguridad en el país, terrible la inseguridad en este Michoacán, y hay zonas mucho más graves en el territorio, y una de esas lamentablemente es Uruapan. Una de esas, pese a la joya que representa Uruapan por la cantidad de recursos que le genera a Michoacán por actividades productivas tan trascendentales como el aguacate. En fin, lamentable, y ahí lo que ha sucedido, este video que usted acaba de ver en redes sociales y que le acabo de platicar aquí en la radio. Al respecto, hay un comunicado que envía a la Secretaría de Gobierno de Michoacán, donde señala: es necesario y urgente coordinar la estrategia de seguridad del municipio de Uruapan y reforzar las actuaciones de las fuerzas estatales y federales. Así lo manifestó el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, quien hizo un llamado a las autoridades locales para poder signar el documento del convenio del mando coordinado para establecer una ruta clara en la atención a la incidencia delictiva. Luego pone entre comillas lo siguiente, dice: es urgente que las instancias municipales se puedan coordinar con las fuerzas estatales y federales para que podamos reforzar las acciones en materia de seguridad, ya que hemos visto una tendencia a la alza en los casos de homicidios dolosos. Terminan las comillas, termina la frase estricta del secretario de Gobierno, y el comunicado culmina diciendo: el encargado de la política interna sostuvo que la propuesta del convenio de seguridad fue enviada al Ayuntamiento de Uruapan desde hace algunas semanas, por lo que hizo un llamado a que se concrete a la brevedad. Bueno, pues aquí justifica el secretario de Gobierno que no hay coordinación con el Ayuntamiento de Uruapan, ayuntamiento que en este momento está a cargo Carlos Manso, quien usted recordará pues era diputado federal de Morena y compitió para ser alcalde por la vía independiente. No hubo acuerdos. Ese mismo personaje que llamó a Alfredo Ramírez que era un fifí frustrado porque andaba en la Fórmula 1, que lo llamó delincuente, lo llamó criminal, lo llamó líder de los criminales, a quienes así les determinaba
Carlos Manso a los guardias civiles estatales y le decía a Alfredo Ramírez que él era el que lideraba a esos criminales, que no iba a permitir que siguieran abusando de Uruapan. Ese mismo personaje, Carlos Manso, que le dijo que sobre su cadáver iban a construir el teleférico de Uruapan, y ese mismo que luego de que ganó la elección fue y se metió a casa a Michoacán, agachó los cuernos, se le olvidó todo lo que había dicho de Alfredo Ramírez y se disciplinó. Pero al momento, dice Carlos Torres Piña, no ha firmado el acuerdo en materia de seguridad. Le comparto también este pronunciamiento en el que nos hemos sumado los periodistas en Michoacán a través de Ni Uno Más Michoacán, donde pues tratamos de hacer equipo para defender pues los derechos mínimos indispensables del gremio periodístico y, como en este caso, exigir justicia cuando asesinan, desaparecen a uno de nuestros compañeros. Dice lo siguiente: desde el colectivo Ni Uno Más Michoacán repudiamos el cobarde asesinato de nuestro compañero Mauricio Solís, director de Radiorama Noticias, Minuto por Minuto, y conductor de los noticiarios de Primera Plana, La Poderosa, ocurrido la noche de este 29 de octubre de 2024. Exigimos a las autoridades una investigación expedita y clara de los hechos por los que nuestro compañero perdió la vida y demandamos la no revictimización de Mauricio. Manifestamos nuestra profunda solidaridad a familiares y seres queridos de Mauricio, así como a todos nuestros compañeros de Uruapan que día a día enfrentan una situación de riesgo y adversidad para el ejercicio de su labor. Con Mauricio suman 14 los periodistas asesinados en Michoacán, así como 4 más desaparecidos. 3 de los asesinatos de periodistas han ocurrido durante la actual administración estatal encabezada por Alfredo Ramírez Bedoya. Ahí el pronunciamiento al que nos sumamos los periodistas michoacanos en este colectivo Ni Uno Más. Descansa en paz nuestro compañero Mauricio Solís, ayer asesinado. Vale decir también que allá en Uruapan la crisis en la relación con el alcalde Carlos Manso está en su momento más complicado, está en una situación difícil la relación del alcalde con los medios de comunicación. Como le decía, Morena, quienes integran ese partido y cuando llegan al poder, como es el caso de Carlos Manso, aunque llegó por la vía independiente, es de Morena, había sido de Morena, bueno, pues tienen la mecha muy corta, son extraordinariamente sensibles, no les gusta en absoluto la crítica y se han vuelto gobiernos desafortunados para la defensa de los derechos del gremio periodístico y desafortunados en la relación que tienen con el gremio periodístico. Quieren puro aplaudidor y eso no es periodismo. No toleran la crítica, no son capaces de argumentar en la mayoría de los casos y, como ha sucedido con Alfredo Ramírez, prefieren salir huyendo de una entrevista, prefieren sus chistecitos, sus bromitas mal hechas, incluso como es su caso, que no le caracteriza ser gracioso, y luego pues evita a toda costa tener algún vínculo, alguna entrevista con los medios de comunicación. La que tiene los lunes regularmente es cómoda, regularmente preguntan quienes ellos deciden y evitan que le pregunte sobre todo a alguno que tienen identificado que le puede hacer una pregunta de a de veras, como sucede también y como sucedió todo el sexenio a nivel nacional en el pasado con López Obrador. Así las cosas hoy, lamentable pues, terrible lo que ha sucedido. Nos sumamos a esta molestia, a esta tristeza y a esta exigencia de justicia. Una vez más, descansa en paz Mauricio Solís.
En otros asuntos, pese a que ha transcurrido prácticamente mes y medio de que el Cabildo de Cotija autorizó al alcalde Juan Pablo Aguilar a separarse del cargo, el Congreso de Michoacán no ha intervenido y apenas este lunes el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora pidió le informen del caso. A un mes y 11 días de que el Cabildo de Cotija autorizó una licencia de 60 días para separarse de cargo al presidente municipal Juan Pablo Aguilar Barragán, el presidente del Congreso de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora, rechazó exista omisión del legislativo en su responsabilidad de garantizar la gobernabilidad en los municipios e informó que este 29 de octubre solicitó se le informe la situación del gobierno municipal. Magaña de la Mora aclaró que el Cabildo de Cotija no ha enviado ningún documento al Congreso de Michoacán para notificar de la separación del cargo del edil, por lo que hizo la petición a título personal como diputado local a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios. No hay algún documento que en el marco de la competencia de este Congreso nos hayan remitido todavía. Y entonces, yo a título propio, hoy precisamente con las recientes inquietudes que ustedes y yo en lo personal tengo sobre el tema, he encargado, yo espero que en el transcurso de la mañana yo tenga conocimiento en lo personal, más que ahorita en lo institucional, para irnos enterando de cuál es la situación, sobre todo con los recientes acontecimientos. Pareciera que el Congreso tiene que actuar antes de cualquier conocimiento. Ayer ya con algunos de los diputados veníamos comentando el tema, yo hoy mismo en la mañana es que ya me estoy planteando el enterarme cómo está. Repito, primero a título personal, no institucional. Pese a que hizo manifiesta su inquietud por la problemática del municipio, luego de que este lunes fue asesinado el exalcalde de Cotija, Aurelio Santos, el legislador del Partido Verde Ecologista de México negó que requieran muertos para que pueda intervenir el Congreso del Estado. Aunque no hubiese ningún muerto, que no lo debe de haber ni es materia, pero aunque no hubiera ningún muerto, si hay un tema que esté reflejando algún tema que esté saliendo fuera de la ley, el Congreso en el marco de sus responsabilidades tiene que actuar independiente, o sea, ese no es un tema ni un requisito. Magaña de la Mora afirmó que solo en caso de una ausencia declarada del presidente municipal corresponde la intervención del Congreso, en tanto son los regidores de los diferentes partidos políticos los que regulan la política municipal. La ausencia del presidente municipal quedó de manifiesto desde el pasado 12 de septiembre, cuando en sus redes sociales el Ayuntamiento de Cotija anunció la suspensión de los festejos patrios por problemas de seguridad, sin que ningún funcionario fijara postura. Luego, integrantes de la dirigencia del PAN y del propio gobierno de Michoacán señalaron no tener comunicación con el edil, hasta que el 18 de septiembre el Cabildo le concedió licencia al cargo, aunque no estuvo presente. Entonces, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, denunció que el citatorio para la convocatoria del Cabildo se hizo con una firma falsa y con una serie de irregularidades en el proceso, pero hasta el momento ninguna autoridad ha intervenido en el caso. Apenas el 3 de junio pasado, luego de la jornada electoral, fue asesinada la anterior presidenta municipal, Yolanda Sánchez Figueroa, junto con una escolta en pleno centro del lugar. La munícipe había sido privada de su libertad en septiembre del 2023 por integrantes de un grupo delictivo. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, pues así la crisis allá en Cotija, también un asunto muy complicado y apenas se dan cuenta en el Congreso del Estado. ¿Qué le parece? El dirigente del PRI, el Michoacán, Guillermo Valencia, denunció que cerca de 200 personas han desaparecido también allá en Cotija sin dejar rastro, mientras el gobernador Alfredo Ramírez dice prefiere andar por Europa promocionando el queso Cotija. Tras asegurar que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya prefiere promover el queso Cotija en Italia, pero no atiende a este municipio, el líder estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, denunció la desaparición de al menos 200 personas de ese lugar. Al resaltar la violencia que se vive en esta localidad, el priista expresó que Cotija es un claro ejemplo de cómo a esta administración estatal le vale queso el municipio, que vive uno de los momentos más fuertes respecto a la crisis en seguridad y gobernabilidad. Cotija es un ejemplo claro de cómo les vale queso el problema que está pasando en Cotija. El queso les importa
para presumirlo en Italia, para las ferias, para hablar de él. Pero Cotija, que es un pueblo mágico, dejó de ser un pueblo mágico por sus atracciones turísticas. Es un pueblo mágico por la desaparición, sí, porque ahí desaparecen personas. Hay más de 200 personas que han desaparecido en Cotija y mágicamente nadie sabe de ella. Denunció que las autoridades no hacen nada, ni siquiera reconocen el problema y las únicas soluciones que hay para el municipio de Cotija son viajes en el extranjero, que son solamente para promover el queso, pero no atienden de fondo este problema. Lamentó que a pesar de que en Cotija se habla de una espiral de violencia, no se va a resolver por la impunidad que promueve la violencia, no solo de grupos criminales, sino también violencia institucional. Aseguró que la investigación sobre los homicidios que han ocurrido en esta localidad está secuestrada, ya que la Fiscalía General del Estado no hace nada y no hay una investigación y no hay detenidos, y esa impunidad provoca que se instale en este municipio la indiferencia. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Y por considerar que no hay condiciones para mantenerse en el tricolor, Olivio López Múgica presentó su renuncia definitiva como presidente del Comité Municipal del PRI en Morelia y decidió también finalizar su militancia activa después de 28 años. En su carta de renuncia dirigida al senador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, y a varios dirigentes estatales y municipales del partido, López Múgica argumentó que su decisión se debe a la falta de condiciones adecuadas para continuar en el partido. En un breve comunicado en el que se informó de su determinación, expresó su agradecimiento por las oportunidades brindadas y la colaboración con la militancia, estructura seccional, secretariados, sectores, organizaciones y cuadros distinguidos del partido. Informó que el mobiliario de oficina pertenece al comité municipal, está a disposición ya del partido para ser entregado en el lugar y la fecha que le indiquen. Así deja pues al PRI también este otro personaje, Olivio López Múgica. Con aumentos promedio entre el 4 y el 9% a las tarifas de impuestos, derechos y servicios municipales, comisiones de Hacienda y Presupuesto en el Congreso del Estado autorizaron las leyes de ingresos de 30 municipios michoacanos para el próximo año. Con incrementos promedios en la tarifa de entre 4 y 9%, lo que se estima de inflación para el siguiente año, comisiones de Hacienda y Presupuesto en el Congreso de Michoacán aprobaron las leyes de ingresos del 2025 para los primeros 30 municipios del estado. Tal y como se había programado, este martes se realizó la primera sesión de trabajo de estas comisiones, que además del tema municipal, deberán dictaminar también el paquete fiscal del estado correspondiente al siguiente año, a más tardar el 31 de diciembre próximo. La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Juliana Bugarini Torres, explicó que se revisará la propuesta de cada ayuntamiento por separado, luego de que sostuvieron reuniones con los titulares de la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas, así como el director de Catastro, al argumentar que se autorizaron aumentos que no afecten los bolsillos de los ciudadanos. Que sobre eso vayamos observando también geográficamente en dónde se encuentran, para que no sea un tema de que les duela en el bolsillo a las familias michoacanas o a los ciudadanos y a las ciudadanas, y que realmente con esa recaudación se vea reflejado en el beneficio de los ciudadanos y las ciudadanas. Estamos observando pues alrededor del tema de la inflación, que puede crecer 4.5, 4.7%, hasta un 9% que pueda generarse el alza de la inflación. Bugarini Torres llamó a los gobiernos municipales a que definan y propongan el incremento de la tarifa por el servicio de agua potable, ya que han conocido algunos que ni siquiera lo cobran, lo que representa una afectación al erario municipal. Hay municipios que es la primera vez, por ejemplo, que ya mandaron el tema de su tarifa de este servicio, que bueno, e incluso hay argumentos que dicen, bueno, ahora que pasamos las sequías, vieron esta necesidad, lamentablemente, pero bueno, hoy vamos a estar haciendo este llamado. Este martes se aprobaron las leyes de ingresos de Acuitzio, Angamacutiro, Angangueo, Áporo, Ario, Arteaga, Briseñas, Carácuaro, Chavinda, Chucándiro, Epitacio Huerta, Indaparapeo, Irimbo, Juárez, La Huacana, Morelos, Mújica, Penjamillo, San Lucas, Usupuato, Tiquicheo, Tumbiscatío, Turicato, Tuzantla, Sitzio,
Venustiano Carranza, Vistahermosa, Villamar y Sináparo. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Juliana Bogarini Torres, anunció que a partir del 15 de noviembre, el gobierno de Michoacán presentará el proyecto de paquete fiscal del siguiente año al Congreso, por lo que confió en que el análisis, dictaminación y aprobación se logre dentro del plazo legal. Señaló que estarán abiertos a cambios de última hora, pero siempre y cuando no pongan en riesgo el cumplimiento de los plazos. El 15 de noviembre alrededor llega el paquete fiscal y después de esto revisaremos el tema estatal. Estamos trabajando, ayer nos quedamos hasta la madrugada, antier también, estamos trabajando, tengo compañeros y compañeras, ahora diputados, diputadas que están también revisando, muy interesados e interesadas, y sí vamos a cumplir con los términos, con los tiempos, es parte de nuestra responsabilidad, así que pues a marchas forzadas, pero aquí vamos a estar trabajando con mucho compromiso. Y para exigir que no haya restricciones ni prohibiciones para jaripeos, corridas de toros y peleas de gallos, empresarios y trabajadores de estos sectores caminaron por las calles de Morelia y se manifestaron frente al Congreso del Estado. A pie y montados a caballo, decenas de empresarios y trabajadores de jaripeos, corridas de toros y peleas de gallos recorrieron los principales accesos a Morelia y se manifestaron frente al Congreso de Michoacán para exigir que no haya ninguna restricción para estas actividades, al señalar que dan empleo a miles de personas en todo el estado. El matador de toros, Saúl Méndez, explicó que durante años se han dedicado a organizar las tradiciones mexicanas, por lo que exigieron que ni diputados ni el gobierno federal presenten iniciativas que afecten al sector. Que no presenten iniciativas para prohibir nuestras tradiciones y más que nada por la que viene de Andrés Manuel López Obrador para prohibir en todo el país, gallos, todo, etcétera, todo. En todo, en nuestros trabajos, en todo. Mientras los jinetes esperaron pacientes sobre la avenida Madero, lo que generó caos vehicular, representantes señalaron que de prosperar la iniciativa federal se afectarán diversos sectores económicos, desde veterinarios hasta quienes venden el alimento que consumen los animales. En una manifestación inusual, advirtieron que sería una imposición a reforma que propuso el diputado local Juan Carlos Barragán Vélez para prohibir el acceso de menores a este tipo de espectáculos, y se manifestaron extrañados de los motivos, por lo que los legisladores no ponen atención más bien a temas urgentes como la seguridad y la salud. Hay bastantes cosas que creo que tienen que legislar. ¿Por qué? Si de verdad no quieren apoyar a la gente, ¿por qué no apoyan a la gente del rancho poniendo unas leyes más duras contra el abigeato? La pobre gente, los campesinos los dejan sin nada. Los rateros, ¿por qué no ponen más en la seguridad? ¿Por qué no se basan más a salud? Los hospitales públicos están sin medicamentos. ¿Por qué no lo hacen en otras cosas y tratan de afectar a gente que de veras trabajamos, que de veras producimos? En entrevista, el empresario Rogelio Aguilar denunció que Barragán Vélez donó en campaña toneladas de cemento a la comunidad de Buenavista para arreglar la plaza de toros, lo que consideró incongruente. Para mí es un doble cara. Fue a la comunidad de Buenavista y les dio cemento para el camino, para que les apoyaran con los votos cuando no se podía. Bueno, qué bueno, les apoyó. Pero ahora les mandó toneladas de cemento para arreglar el corral del pueblo, para arreglar la plaza de toros. Y eso se los digo porque lo sé, porque tengo muchos amigos ahí. Los organizadores señalaron que de toros y jaripeos se mantienen cerca de 2,000 familias de manera directa, pero calcularon que junto con las peleas de gallos generan cerca de 30,000 empleos en todo Michoacán. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Por mayoría de votos, el Cabildo de Morelia autorizó la cuenta pública municipal correspondiente al tercer trimestre de este 2024. Con 2 votos en contra y 9 a favor,
El Cabildo de Morelia autorizó enviar al Congreso de Michoacán la cuenta pública correspondiente a los gastos del ayuntamiento en el tercer trimestre de 2024. El primer pronunciamiento fue hecho por la regidora Edna Janet Martínez Nambo del Partido Revolucionario Institucional, PRI, quien argumentó que la poca anticipación con que se turnó el dictamen dejó muchas incertidumbres que desglosó exhaustivamente. En consecuencia, conminó al Cabildo a valorar la posibilidad de solicitar una auditoría externa, de modo que el ejercicio fiscal 2024 concluya con cuentas claras ante los morelianos. Por lo anteriormente expuesto, manifiesto mi voto en contra de este informe trimestral y los invito a reflexionar sobre la posibilidad de llevar a cabo una auditoría externa para poder concluir este cierre de año 2024 con la transparencia que merecen los morelianos. Sin embargo, el que este honorable Cabildo analice la posibilidad hablaría muy bien de todos sus miembros. Por su parte, la regidora Mariana Estefany Orozco Hernández, de Morena, dijo que el dictamen turnado tiene deficiencias, como el hecho de que no se justificaría por qué hubo una reducción de 421,000 pesos al presupuesto del Cabildo y una ampliación de 11.2 millones a la Secretaría de Administración. Lo único que yo digo es que tenemos que ser congruentes y no podemos votar a favor de una cuenta pública trimestral que presenta, así como muchas otras deficiencias, porque tanto se redujeron como se ampliaron las unidades programáticas presupuestales, lo manejaron de manera discrecional y en la fundamentación no viene fundamentado en qué. Por su parte, el regidor Uber Hugo Servín Chávez, del Partido Acción Nacional, PAN, respondió que las dudas pudieron haber sido despejadas en la Comisión de Trabajo previa, ante lo que las interpeladas excusaron con que la propia agenda oficial no lo permitió. Además, añadieron que la reunión fue convocada con muy poca anticipación, a lo que la síndica municipal Susan Melissa Vázquez Pérez replicó por su parte que se dieron más de 24 horas para su análisis, es decir, más de lo obligatorio. Tras un intercambio de posturas a favor y en contra, atípico para lo que ha sucedido en el Cabildo de Morelia en los últimos años, el dictamen fue aprobado por mayoría de votos, por lo que la cuenta pública será enviada al Congreso del Estado mediante la Auditoría Superior de Michoacán. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Omar Ángel Chávez. Con el tesorero municipal Héctor Gómez Trujillo, las cuentas municipales cerraron el tercer trimestre del año con un saldo a favor de 416 millones de pesos. Un saldo a favor por 416 millones de pesos registra el Ayuntamiento de Morelia al corte del tercer trimestre de 2024, dio a conocer el tesorero municipal Héctor Gómez Trujillo. En el ejercicio fiscal en curso, precisó, se han tenido ingresos por 2.700 millones de pesos, 1.100 de los cuales son propios, mientras que los restantes 1.500 son de participaciones estatales y federales. El gobierno municipal ha gastado 2.250 millones de pesos hasta el 30 de septiembre, agregó, los cuales, restados a los ingresos totales, resultan los recursos a favor de las finanzas públicas. Ingresos por 2.700 millones de pesos, los ingresos se dividen en dos, principalmente en recursos propios, que son 1.100 millones de pesos más o menos, y en participaciones federales y estatales, los 1.500 restantes, y el gasto a la fecha del 30 de septiembre, 2.250 millones de pesos. Y ahí nos sale el saldo a favor de 416 al corte del 30 de septiembre. Este año, añadió Gómez Trujillo, Morelia ha dejado de recibir 50 millones de pesos por una reducción en las participaciones federales, aunado a los 120 millones que por decisión del gobierno del estado no fueron otorgados para la infraestructura de los servicios públicos. El tesorero recordó que el viernes pasado se turnó el dictamen a las comisiones del Cabildo, mientras que la reunión para analizarlo se llevó a cabo ayer, con la finalidad de tenerlo aprobado antes del 30 de octubre, por norma, fecha límite. Con todo, dijo respetar las opiniones y recibir las sugerencias de las dos regidoras, una de Morena y otra del Partido Revolucionario Institucional, quienes votaron en contra del dictamen, por la poca anticipación con que se habría dado a conocer. Asimismo, declaró que la tesorería estaría en total apertura para someterse a una auditoría externa, como lo sugirió la regidora del Tricolor, Edna Janet Martínez Nambo, siempre y cuando la decisión sea aprobada por el Cabildo.
Cabe mencionar que fue la representante del PRI quien subrayó además que de acuerdo al dictamen, Morelia guarda 785.7 millones de pesos en pasivos circulantes, por lo que sería falso que la cuenta pública mantiene números negros. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Omar Ángel Chávez. El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, exhortó al gobierno del estado a sostener un diálogo con los transportistas del municipio inconformes con el proyecto de construir un teleférico en la capital. Confió en que no se politice el tema y señaló que el ayuntamiento se limitará a emitir opiniones exclusivamente técnicas. Destacó que el municipio lo único que le corresponde es otorgar los permisos que se tendrán que entregar en su momento, una vez que la administración estatal demuestre la viabilidad técnica del proyecto. Bueno, es un proyecto del Estado. El Estado tiene que llevar ese diálogo con los transportistas. Yo exhorto a que así sea, porque pues es un tema 100% de competencia estatal. Yo insisto, nosotros vamos a ver el punto de vista técnico y a diferencia de muchos otros lugares, aquí tomamos las decisiones de manera técnica, no política. Vamos ahora con información de la Universidad Vasco de Quiroga, que nos habla de la importancia de los hábitos que pueden mejorar nuestro estilo de vida. Licenciatura en Nutrición UVAC. La nutrigenética, nutrigenómica y nutriepigenética son ciencias fundamentales de la genómica nutricional, la medicina del futuro, explicó la doctora Karina González Becerra durante su conferencia en la Universidad Vasco de Quiroga. Es un poco sobre la relación que existe entre esta parte genética, que es individual en cada sujeto, que se ha comprobado que el 99.9% de nuestra composición genética la compartimos como seres humanos. Sin embargo, este 0.1% que nos hace únicos, que nos da características particulares. Durante su ponencia sobre epigenética, la doctora destacó la importancia de la nutrición y el ejercicio para un estilo de vida saludable. Desde preconcepción, durante la concepción y los primeros años de vida adquirimos estos cambios epigenéticos. Sin embargo, durante nuestra vida también los podemos adquirir o modificar. ¿Cómo? Con el estilo de vida, con la alimentación, el consumo de alcohol, tabaco, el estrés, el consumo de fármacos, todo eso se ha asociado. La docente e investigadora invitó a estudiantes, nutriólogos y sociedad en general a conocer las fascinantes áreas de la nutrición y la investigación científica, ya que es responsabilidad de todos la promoción de la salud y el bienestar. El factor genético juega un papel importante, sin embargo, el factor determinante es la alimentación. Gracias como todos los días por sus comentarios, críticas, opiniones, sugerencias. Nos deja aquí sus opiniones. Gerardo Méndez, buen día, dice Araceli Saucedo, sí me debe mi voto y sí me traicionó. Quisiera conocer ese México que mostró ayer García, el secretario de Seguridad, donde bajó todos los actos de delincuencia y los muertos por la violencia. Saludos, sí, ayer hubo un informe de García Harfuch, como nos comenta Gerardo. Lilia Rosales también nos deja a todos el deseo de un productivo miércoles. Muchas gracias también, Lilia, por tu opinión, tus buenos deseos. Luego tenemos aquí la gente de Uruapan, dice contra el cablebús, Uruapan tiene otras necesidades. Buen día, Carlos, y a quienes nos acompañan, nos dicen, Eliseo Carlos Ramírez también nos deja saludos a todos, igual, Eliseo, gracias. Juan Sergio Franco también nos desea excelente día a todos. Aquí lo que nos comparten la gente de Uruapan, dice, esto es lo que vivimos acá en Uruapan todos los días, homicidios, extorsiones con el cobro de pisos, secuestros, y el gobernador Alfredo Ramírez con su capricho del teleférico y Carlos Torres Piña no han hecho nada más que ponernos las bases de cemento en nuestras calles. Gracias también ahí a la gente de Uruapan. Melchor Ornelas, buen día, Carlos, desgraciadamente seguimos siendo noticias, ando en Colombia, propiamente en Barranquilla, me preguntan sobre la seguridad y sobre todo de quién da la noticia de la respuesta. Les daré la cruda realidad
en Michoacán matan a los periodistas. Sí, terrible, mi estimado Melchor, un abrazo, pásala bien. Verónica Sacristán también aquí nos deja sus saludo para todos. Qué lamentable el asesinato de este joven periodista, desgraciadamente mucha inseguridad por todo el país. Bendiciones y cuídense mucho. Gracias, Verónica. César Borgi también nos deja saludos a todos, dice: después del asesinato del periodista Mauricio Solís, solo resta desearles que se cuiden y que Dios los proteja. Donde gobierna Morena hay muerte y corrupción. Descansa en paz, Mauricio, y pronta resignación a su familia. Gracias, César, gracias, y sí, ojalá que haya pronta recuperación en su familia. Durísimo golpe. Aarón Cuaraque también nos deja sus saludos. Dice: con este tipo de personas que ocupan los cargos públicos de primer nivel en el gobierno, que no tienen capacidad mental ni física para disminuir la delincuencia, lo único que nos queda es tener en cuenta que faltan más personas por ser asesinadas y rogar a Dios que no nos toque la delincuencia. Es duro, Aarón, pero hoy así está lamentablemente México. Gracias también por tu opinión. José Audiel Hernández Sánchez: buen día, Carlos, descansa en paz tu compañero Mauricio Solís. Dios te acompañe y proteja de estos imbéciles. Gracias, José, Dios quiera que así sea, muchas gracias. Alfredo González también nos deja su comentario. Te sugiero que te informes bien de la relación que hay entre el presidente municipal de Uruapan y el gremio periodístico, porque estás dando una opinión que me parece que no es la realidad. Pues no, Alfredo, lamentablemente no. Hay varios compañeros que ya están organizándose para hacer un pronunciamiento, porque hay comentarios extraordinariamente desafortunados del alcalde contra los periodistas. No es nueva esta situación, y bueno, pues hoy en un acontecimiento tan lamentable, pues sale a relucir por esta dificultad que tiene la gente de Morena ante su sensibilidad de no aceptar una crítica, pues tener una mala relación con los medios. Y allá en Uruapan la mala relación está, y así nos lo han señalado ya varios compañeros en Uruapan. Es tu opinión, Alfredo, tú la ves diferente, tú la ves cordial. Qué bueno, respeto tu opinión, pero evidentemente no la compartimos. Gracias, Alfredo, por pronunciarte también aquí con nosotros. Nos deja también aquí su comentario nuevamente José Audiel Hernández. Dice: Tintán Bedoya sigue promoviendo en Europa las tradiciones michoacanas, el Día de Muertos con violencia todo el año. Gracias, José. Luis Esteves: buen día, Carlos, ojalá los diputados revisen los incrementos en los servicios públicos, ya que bajo el pretexto de la inflación aumentan hasta 10% los servicios públicos. Ojalá que así sea, mi estimado Luis, gracias. Regularmente autorizan incrementos, sobre todo en los municipios ya más consolidados, más grandes, digámoslo así, más urbanos, que van ahí acordes a la inflación. Suele ser es el incremento. Estaremos pendientes para informarles. Gracias, Luis. Teresa Aguilar: buen día, Carlos, gracias por informarnos con tu gran equipo de Postdata. Gracias, Tere, igualmente. Patricia Cornejo Huerta: buenos días. Cualquier noticia resulta intrascendente cuando escuchas que la vida de un joven fue arrebatada. Tantos proyectos y sueños frustrados. Mis condolencias al gremio. Gracias, Patricia. Víctor Hernández Cruz también nos dice: buen día, Carlos, y seguiremos así mientras sigamos con Morena. Pues sí, la violencia sigue escalando, no han encontrado la manera. Se fue el gobierno de López Obrador, es el más sangriento en la historia de nuestro país en la era moderna, es el mayor fracaso, no solo en el ámbito económico, sino también en el de salud, pero el de la seguridad, el mayor de los fracasos del gobierno de López Obrador, con sus abrazos y no balazos, con su política de cuidarle los derechos humanos a los criminales, de no tocarlos ni con el pétalo de una crítica. Pero ¿qué tal, por ejemplo, a los periodistas? ¿Qué tal aquellos que le hacían una pregunta incómoda? Así nuestro México. Déjenme hacer una breve pausa, regresamos. Beskis
Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Prácticamente para despedirnos, déjeme adelantarle rápidamente, mañana retomamos los detalles de esta información, pero le adelanto que el administrador estatal de los servicios al contribuyente, Ignacio Zamudio, anunció ayer que a partir de octubre están exentos de presentar la declaración anual los ciudadanos que están inscritos en el régimen simplificado de confianza. Además, informó que el SAT tiene facilidades para el pago de adeudos fiscales para los más de 3.153.000 contribuyentes que tiene registrados Michoacán. Mañana, si me lo permite, le doy los detalles de este par de asuntos que manejó el SAT ayer aquí en la capital michoacana con el administrador estatal Ignacio Zamudio. Con esto llegamos a la parte final. Por su atención, muchísimas gracias, que tenga usted un excelente miércoles, nos escuchamos o nos vemos mañana.